Amén. Dios es tan bueno que grande semana hemos tenido hasta ahora. Me siento que después del sermón del pastor Rubio anoche, el pastor Campbell, el pastor Mitchell el lunes, todos los seminarios ya hemos tenido una conferencia completa. Podemos hacer anuncios, levantar el dinero, irnos para casa. Pero estamos solo a la mitad, así que lo mejor queda por venir. Entonces, ¿tienes tu Biblia? Ábrela conmigo al libro de Isaías, capítulo 56. Isaías 56. En el último año, me parece, mi familia y yo estuvimos en Londres. Ellos consiguieron trabajo en Dunkin' Donuts. Mi hijo Joe consiguió el trabajo primero. El gerente le gustaban los americanos, mi familia y varios de ellos tuvieron trabajo ahí, y lo que yo hacía es que de vez en cuando yo paseaba manejando temprano por la mañana de Londres, a las 5:30, 6 de la mañana, en camino a la oración, y era un paseo espectacular. De donde vivíamos hasta el centro de la ciudad, como 10 millas, y yo tomaba distintos caminos, depende de cuál Dunkin' Donuts trabajaban. Una de las rutas me pasaba por el puente de la Torre, una de las torres más famosas y conocidas del mundo. Personas pagan miles de dólares para volar a Londres solo para ver ese puente. Y después pasaba por la Torre de Londres, pasabas por la Torre del Puente, después la Torre de Londres, que es un castillo que fue construido al lado de un río para observar el tráfico por el río y defender la ciudad. Después yo pasaba por la calle que pasaba al lado del río, por el río Thames, por las mañanas. Era un punto de vista espectacular, era una ruta espectacular. El otro camino que yo tomaba era por la puente que se llama Westminster. Cuando estabas pasando por ahí temprano por la mañana, pasas por el reloj famoso, el Big Ben, el parlamento del gobierno, y después yo doblaba por el parlamento, por la plaza, por la calle Downing, pasaba frente al número 10, que es donde vive el primer ministro de Inglaterra, y una cuadra más adelante pasabas por la plaza Trafalgar, la cual es una atracción turística muy conocida, la columna o el monumento del señor Nelson. Pasábamos por el círculo Piccadilly, que es donde estaba el Dunkin' Donuts. Yo pasaba por ahí, dejaba a mi familia a trabajar y seguía para la oración. Yo nunca perdí mi sentido de asombro y de maravilla de vivir en esta gran ciudad, una de las ciudades más hermosas, capitales del mundo. Nunca perdí mi apreciación, mi agradecimiento por el pastor Warner, la congregación de Tucson, de enviarnos allá. Estuvimos allá 7 años y medio pionando esa iglesia. Hoy en día es un gran centro de conferencias pastoreado por Fred y Norma Ruby. Cuando me mudé de ahí a El Paso hace 28 años atrás, entonces mi ruta de manejar por la mañana ya no es tan espectacular. Es más, he estado manejando exactamente la misma ruta por 28 años, porque yo he vivido en 2 casas en el mismo barrio. Paso por la calle Jorge Dieter y voy directamente hacia el sur, y el nivel de El Paso es que empieza a bajar de donde estoy hasta el Río Grande, que es el río que es la frontera entre México y El Paso, y va inclinándose cuesta abajo. Entonces, por esa calle Jorge Dieter, llego a un punto en el cual yo puedo ver el grande valle de Juárez, de un lado al otro, y a veces voy manejando en lo oscuro, porque es a las 6:30 de la mañana en El Paso, aún sigue siendo oscuro, y así es como se ve. Eso es lo que yo veo cada mañana cuando voy manejando a la oración. Tal vez no sea algo tan dramático como una atracción turística de Londres, pero más veces que otras yo pienso de esta ciudad
Y pienso, yo hasta puedo ver más allá, a la extensión vasta de todo México, América Central, América del Sur, donde la iglesia del Paso ha plantado muchas o docenas de iglesias. Cuando yo me mudé primeramente a El Paso, una de las primeras ocasiones, el pastor Campbell ministró donde Dios claramente y poderosamente me habló de una manera muy clara y muy firme. Yo estaba mirando esa vasta extensión de Juárez, de un lado de la ciudad hasta el otro, todas las luces representando de 2,5 a 3 millones de personas. Dios me habló de una manera muy distinta. En México, lógicamente, hablan español. El idioma español y el idioma inglés se hablan por 2,000 millones de personas en la tierra. Yo tomé esta iglesia increíble en El Paso, Texas, con más de cientos de personas, grandes recursos. Ya teníamos iglesias en el campo y un día estoy mirando esta vasta extensión, este valle. Dios me habla y me dice, mejor que hagas algo con lo que yo he puesto en tus manos. Por eso te puse ahí. No fue un regaño, nada por el estilo. Simplemente fue una declaración muy firme que me llamó la atención. Mejor que hagas algo. Aquí estás en la frontera con esta gran iglesia, estos grandes recursos. Tienes personas que están listos para ir a todo el mundo. Y mi respuesta fue, Dios, yo haré lo que yo pueda si tú me ayudas. Y Dios con toda seguridad me ha ayudado. En los 28 años que estamos ahí hemos tenido docenas de iglesias, tenemos cuatro centros de iglesia en México que están plantando iglesias. Que tienen casi 30 y pico iglesias cada una, y cuando yo estoy ante Dios, yo sé que Él me va a tener responsable. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y esas palabras transformaron mi vida y mi manera de ver las cosas. Yo me puse a pensar de David Livingstone, el gran misionario a África, el cual en 1837 escuchó a su suegro futuro, decirle, cuando le dijo, yo he visto el humo de 1,000 aldeas en África donde nunca ha habido un misionario. Esas palabras transformaron el corazón de David Livingstone y pasó el resto de su vida. Tenía 27 años en aquel entonces. 2 años después fue a África y pasó el resto de su vida en África. Por eso, leo mi texto en un momento. No tengo nada nuevo que predicar esta mañana, pero mi oración es para una mayor dimensión, una compasión y determinación para alcanzar el mundo, que pueda explotar en todos nuestros corazones de los mensajes que han sido predicados hasta ahora. Y le pido que el fuego del cielo caiga a este altar para que esta conferencia sea la conferencia que ha mandado más iglesias en la historia de nuestro compañerismo. Vamos a leer Isaías 56. Jesús no fue el primero a iniciar la gran comisión, porque aquí en el libro de Isaías lo podemos ver. Vamos a leer Isaías 56 versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi nombre, porque mi casa será llamada una casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún reuniré en él a otros junto a los que ya reunidos. Y sabemos que Jesús repitió esa misma texto en Marcos 11:17, cuando corrió a los que vendían cosas, y mi casa será una casa de oración. No se detuvo ahí, una casa de oración para todas las naciones. En Isaías 49:6 dijo, yo también te he dado por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 66:18, porque conozco tus obras y tus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán
mi gloria. Y en Isaías 42:6 dice: yo Jehová, que seremos una luz para las naciones. Así que el evangelismo mundial no era nada nuevo cuando Jesús dio la gran comisión a los discípulos. Y quiero empezar examinando eso contigo, mirando el significado de la gran comisión. Y yo quiero darte tal vez un punto de vista, una perspectiva distinta, porque creo que nos ayudará. Nosotros creemos que sabemos el significado de la gran comisión. Marcos 16:15, Jesús les dijo a ellos: ir a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación, toda la criatura. Pero quiero retarte para que lo mires de una manera otra vez a esto, porque esto tiene que tener una definición muy clara. Primero vamos a empezar haciendo la pregunta: ¿qué fue lo que significó la gran comisión a los discípulos que lo escucharon por primera vez de Jesús? ¿Cómo los afectó? ¿Cómo lo recibieron? Lo tomaron serio. Sabemos que lo llevaron al pie de la letra y eventualmente ellos fueron, pero demoró mucho tiempo. Tuvieron que trabajar más allá de la persecución. Pedro y los demás discípulos aún estaban pensando que solamente los judíos podían ser salvos. No fue hasta que 10 años después de Pentecostés que Pedro tuvo la visión. Fue a la casa de un gentil llamado Cornelio y Pedro vio el Espíritu Santo caer sobre ellos y entonces se le encendió el foco en la cabeza. Y Pedro, y después en Hechos 13, el primer viaje misionero. Es algo interesante porque ninguno de los discípulos originales fueron parte de ese viaje misionero. Fue el apóstol Pablo y otros compañeros de él. Y eso fue más de 10 años después de Pentecostés. Por eso, lo que quiero decirte esta mañana es que hay una dimensión evolutiva o que evoluye para la gran dimensión, para la gran comisión. Toma tiempo de enfocarse, toma tiempo de estar en una posición en la cual podemos estar en todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando Jesús dio la gran comisión, significó para él una cosa, pero significó algo distinto para otros. Los discípulos no pudieron haber sabido lo que Jesús quería decir cuando él dijo ir a todo el mundo. Entonces ellos no se dieron cuenta que en todas sus vidas ellos ni siquiera sabían lo que significaba todo el mundo en aquel entonces. Romanos capítulos 1:8. Primeramente le doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. No, eso no es verdad. Ellos ni siquiera sabían lo que era todo el mundo en aquella época. La gran mayoría del mundo fue conocido y no era descubierto. Y ellos sabían áreas del mundo que no sabían lo que eran ciertas partes del mundo, lo cual para ellos consistía o era parte de la región del Mediterráneo, o tal vez un poco más que eso. Pero en aquel entonces, cuando Jesús dijo, vamos a todo el mundo, ellos no sabían, ellos no estaban cientos en aquel entonces, no sabían de lo que todo el mundo en realidad significaba, no sabían el norte, ni el centro, ni América del Sur, ellos no sabían lo que era China. Las personas de la isla que han estado por todo el mundo completamente no sabían lo que era Australia, el mundo entero, conocer a África, al sur, no sabían, estaban llenos de personas que tenían que descubrir. Cuando Jesús dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación, él dijo, sabes que vayan a alcanzarlos, pero ellos no podían saber eso. Eso sería para generaciones futuras de creyentes como nosotros, y como verdad tomó más de 1700 años después de la época del descubrimiento, después de 1519, cuando Magellan navegó por todo el mundo y descubrió estas islas y todos estos lugares, después que América fue descubierto, después de la época de la exploración y el descubrimiento, entonces el movimiento moderno misionario empezó y nació bajo la supervisión de William Carey, el cual fue el primero que de verdad tenía el instinto
de ir a los perdidos, a las tribus perdidos, de ir a los lugares más lejanos de donde sabemos que la gente está. Eso es lo que se llama el movimiento moderno misionario. Juan Williams fue el primer misionario a la isla de Samoa. Cuando Jesús dijo vayan a todo el mundo, él quiso decir también ir a Samoa, pero no fue hasta 1820 que el primer misionario fue a la isla de Samoa. Eso es una gran distancia de Jesús, decirles la gran comisión. Cuando Jesús dijo vayan a todo el mundo, él quiso decir Samoa. Pero eso sería imposible para sus discípulos reconocerlo. Eso sería imposible para la primera generación de la iglesia de entender. Fue para generaciones futuras que llevaran la gran comisión a las naciones del mundo. Entonces vamos a proponerte algo. Y esto tal vez no sea algo nuevo, pero va a ayudar a declararlo. Mira, existe una dimensión evolutiva o evolucionaria para todo movimiento misionero, aún hasta el propio nuestro. Piensa de nuestros pequeños comienzos. El pastor Mitchell tomando la iglesia de Prescott en enero de 1970. Después de eso, él empezó, la iglesia empieza a crecer. Tiene estos instintos misionarios de ir a las naciones, toma a su familia y la lleva a una vacación, no a Londres a ver todos esos lugares bonitos que te enseñé. Él fue a Nogales. Empieza a mirar alrededor de Nogales y empieza a darse cuenta, podemos hacer algo aquí. Y de repente llegó la invitación al pastor Mitchell para visitar Australia y Holanda. Hizo un viaje a España y después a las Filipinas. Y entonces en aquella época, creo que fue, sí, vamos a tener impacto en las naciones, tantas como sea posible, antes de que Jesús regrese. Pero mira, aún en aquel entonces, aunque tuvieras una gran cantidad de fe, cuando estábamos tomando aquellos pasos de niño, yo no creo que ninguno de nosotros podíamos profetizar o predecir que hubiéramos sabido dónde estaríamos hoy. Existe una dimensión evolucionaria en la cual Jesús dijo vayan a todo el mundo. Él sabía lo que iba a necesitar más de 2000 años. Mira, existen 243 naciones y territorios en el mundo. Hay 194 naciones miembros de las Naciones Unidas en la actualidad. Nuestro compañerismo tiene iglesias en 141 naciones de 194 países. Como te dije, yo no creo que ninguno de nosotros pensó que así sería el caso hace 40 años. No hubiera sido posible haberlo pensado, ni para los discípulos de Jesucristo, la iglesia primitiva, de alcanzar el mundo entero. Tomó 1700 años para el movimiento misionero moderno que empezara una evolución, una dimensión de evolución. La gran mayoría de las personas en el mundo ni siquiera se conocen a los que dicen vayan a todo el mundo. No tendrían la habilidad de poder viajar por todo el mundo y encontrar a esta gente. Jesús sabía que esto no iba a ser hecho en solo una generación. Y mira lo que ha sucedido en nuestro compañerismo. En este movimiento misionario, lo que tomó 1700 años para empezar, en los más de 50 años de nuestro compañerismo, nosotros tenemos iglesias en 141 países del mundo. Y yo pienso, mi esperanza, aunque yo le doy la bienvenida a Jesús, si Él quiere venir antes de que se acabe el sermón, puede venir, yo estoy feliz, pero mira, antes de que se acabe todo esto, nuestro compañerismo fácilmente puede tener iglesia en todas las naciones de la tierra. Eso es algo sin precedentes. Yo no conozco ningún compañerismo o movimiento cristiano que ha logrado eso en más de 50 años. Y no lo digo de orgullo, no lo digo para menospreciar a nadie, pero lo digo, una pequeña ciudad en Arizona en 1970, para tener una iglesia en cada nación de la tierra. Jesucristo dijo, ir a todo el mundo. Nosotros somos el cumplimiento de esa escritura. Puedo decirte eso con confianza.
Salmos 22, 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él gobierna sobre las naciones. Por eso es que tenemos que comprometernos, tenemos que estar preparados para hacer todo lo que podemos hacer lo más pronto y lo más rápido posible. Por eso vamos a hablar de la responsabilidad que nosotros tenemos. Porque es una responsabilidad enorme que vamos a tener que prestar cuentas un día. ¿Qué tú vas a hacer con lo que yo he puesto en tus manos, con lo que yo te he dado? Como te digo, mirando a esa vasta extensión de Juárez, una iglesia llena de personas que hablan español, recursos, dinero. ¿Qué vas a hacer? Mejor que hagas algo con lo que yo te he dado. Mira, déjame decirte, hay entre 7.6 a 8.0 mil millones de almas en la tierra. Es un número incomprensible. Pensamos que lo sea. Pero pregunto, ¿realmente es un número imposible de alcanzar con el evangelio? ¿O será que por lo menos poner obreros en lugares donde Dios puede ayudar a cada obrero? La gran mayoría de personas, los seres humanos en la tierra, pueden oír el evangelio de nuestros pastores en el compañerismo. Siempre hemos escuchado y se nos dice que el mundo está sobrepoblado. El mundo no puede sostener el número de personas que tenemos y vamos todos a morirnos en los próximos 50 años y por eso tenemos que colonizar a Marte. Mi respuesta a eso es: ¿por qué no colonizas a Texas? ¿Has volado sobre Texas alguna vez? No hay nadie en Texas. Y puedes vivir en Texas sin tener un traje de marciano, un traje espacial. Nosotros bienvenimos a todos. Bueno, no, mejor déjame callarme. Estamos destruyendo el planeta, bla, bla, bla. Escuchamos esa mentira todo el tiempo. Así que déjame darte una perspectiva. Esto es para que entiendas cómo mi mente extraña funciona. Mira, si toda la población del mundo entero estuviera solo en los Estados Unidos, 7.8, 7.6, 7.8 mil millones de personas, los Estados Unidos consistiera hoy, tenemos 3.8 mil millones de millas cuadradas. Si pudieras transportar la población entera del mundo, hubiera probablemente 2.052 personas por cada milla cuadrada. Y hay varios países y municipalidades las cuales tienen una población, una densidad de población así. Mira, si eso sería muy fácil. No tuviéramos que ir muy lejos para predicar el evangelio. Nuestro compañerismo puede poner obreros por todo el país, en lugares cercanos donde todos pueden escuchar el evangelio por la predicación y el instrumento de nuestro compañerismo. Pero las cosas no son así. No es tan fácil ni tampoco es conveniente porque la población del mundo está repartidos por el mundo entero, que son 75 veces mayor que el territorio de Estados Unidos, y por eso nuestra tarea es tan grande. En Salmos 96:3 de declarar su gloria entre las naciones, en todos los pueblos sus maravillas. La pregunta es: debemos llevar eso personal y llevar eso a todo el mundo? Yo creo que sí, y somos responsables de hacerlo, porque mira, la población del mundo están repartidos, regados en un terreno, una masa de tierra 75 veces más grande que los Estados Unidos. Por eso tenemos que ir. Y hay 4 dinámicas las cuales podemos usar para hacer esto. La primera de ellas es: el ir es facilitado principalmente por el poder del Espíritu Santo. Mira, Jesucristo nos dijo claramente de que señales y maravillas seguirán a aquellos que creen. Por eso, ir a todo el mundo y prediquen el evangelio. No estamos a buscar filosofía, no vamos a discutir, no vamos a hablar con la gente para convencer. No, vamos con el poder del Espíritu Santo para hacer milagros, maravillas, señales. Y Jesús dijo que si no crees las obras, las palabras que yo hablo, ¿por qué no miras los milagros que yo estoy haciendo? Los cojos andan, los muertos resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen. ¿Qué tal mirar los milagros? Jesús dijo claramente a los señales diciendo cómo comprobar de que Él era Dios.
divino. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y serán testigos míos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Nosotros no vamos por nuestra propia cuenta. Eso nos asustaría, ir bajo nuestra propia habilidad, nuestra propia fuerza, nuestro propio poder, nuestra propia inteligencia, pero vamos llenos del Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Otra cosa que yo estuve pensando esta mañana, probablemente hay dos formas principales que las iglesias son empezadas. Una de ellas es una conversión radical que ocurre. Alguien se salva radicalmente, va a su familia, entre sus amigos, empieza a traer personas. Y otra forma es un milagro ocurre. Vas a la casa de alguien y oras por una persona, un niño enfermo, un hijo enfermo, una hija enferma o alguna situación. Dios abre la puerta para que ores y ellos son curados, sanados, y eso trae validar a tu testimonio, a tu ministerio. Y hemos tenido miles de iglesias que han nacido por el poder sobrenatural de Dios obrando. Entonces, nuestro ir es facilitado por el Espíritu Santo y nosotros mejor que estemos contendiendo por milagros, señales y maravillas. El segundo método o forma o dinámica que facilita el ir es lo que está pasando aquí ahora, donde parejas individuales se sienten atraídas para ir a ciertos lugares. El pastor Mitchell habló acerca del país más nuevo del mundo que acaba de recibir en el 2011 su bandera, 7, 8 millones de personas. Yo sé que Dios habló con alguien más de una vez. Esto es lo que es la atmósfera de la conferencia, de eso se trata. Nos reunimos para que Dios pueda hablar a individuos. Llega un punto muy pronto, yo voy a dejar de hablar y después Dios va a empezar a hablar. Y yo me pregunto, ¿será que Dios te está hablando acerca de un lugar específico? Déjame preguntarte, ¿cuántos aquí? Levanta la mano rápidamente. ¿Cuántos aquí Dios ha hablado contigo acerca de un lugar específico? Levanta la mano, déjame verla. Docenas de manos levantadas. René y yo estuvimos en una conferencia en enero de 1987. El pastor Glenn Clark estaba predicando a la hora 11 de la mañana y como Glenn Clark siempre le gustaba hablar y hacer, predicaba el evangelismo mundial, el poder del Espíritu Santo. Dios habló con mi esposa y conmigo, apionaron una iglesia en Londres, Inglaterra. Yo le dije al pastor Mitchell durante el día, le dije, pastor, mire, yo soy asistente del pastor Warner, estoy tranquilo, estoy feliz, no le digo esto porque quiero ser enviado ni nada, podemos hacer esto después. Él me miró y me dijo, Pablo, tenemos que golpear cuando el hierro está caliente y fuimos anunciados anoche y en pocos días estábamos en Londres manejando por esa torre de la puente de la torre. Me pregunto cómo el pastor Campbell predicó tan poderosa. ¿A quién le está hablando Dios aquí hoy? La tercera dinámica que nos hace ir es donde Dios abre puertas. Él lo hace, ¿sabías? Nosotros tuvimos una situación en Newport, Oregón, un pastor llamado Doug Moss. Él estaba yendo a la cárcel a ministrar. Había un joven en la cárcel que no hablaba inglés. Él era un ilegal, fue preso, puesto en la cárcel. Y lo único que Doug Moss podía hacer es enseñarle un folleto con una oración del pecador en español. Se lo daba. Un año después, este joven estaba en la cárcel. Se había involucrado en más pecado, más problemas y fue a buscar a Dios y se convirtió radicalmente. Regresó a casa en San José, México. Un pariente de él, creo que fue un hermano de él, se rompió el pie, tuvo que regresar y a trabajar para alimentar la familia. Empezó a testificar, empezó a dar testimonio y de eso Ángel y Ruth Medina fueron a empezar una iglesia en esa villa, creció y a partir de ahí empezaron a tener un edificio de más de 10,000 pies cuadrados, tienen cientos de personas, han plantado 13 iglesias. Nunca hubiéramos ido a esta villa, es un lugar desconocido, un lugar lejos, no está en el camino. Muchas de las otras villas donde tenemos iglesias están en las montañas, nadie ni siquiera se hubiera imaginado de donde existían esos lugares, nunca los hubiéramos pensado, pero Dios estaba pensando en ellos y abrió la puerta para que nosotros entráramos en un camino de destino para esa parte del mundo. La cuarta es cuando líderes de conferencias y pastores de discípulos
parejas que están plantando iglesias son agitados, son animados por ciertas áreas del mundo. Una de las preguntas más comunes que le hacen al pastor Greg es: ¿qué área, qué ciudad, qué nación, qué parte de América, qué parte del mundo estás animado para enviar? Porque hay un entendimiento de que como líderes nosotros somos animados por ciertos lugares, ciertas regiones. Yo sé que el pastor Wilma Mitchell tenía una carga por las personas de las islas del mundo, y por eso hay avivamiento en Guam, avivamiento en América Samoa, en las otras islas, en las Filipinas, que hemos estado plantando iglesias por años en esos lugares. El pastor Mitchell, su visión y su carga empezó de Nogales, a Australia, a Holanda, a España, a las Filipinas. Mientras Dios abrió puertas de oportunidad, Dios le agitó su corazón. Y sabías que ahora, mira, tuvimos limitaciones al principio de nuestro compañerismo. No podíamos ir a todo el mundo a predicar el evangelio, pero tú te das cuenta de que en el punto en que estamos ahora no hay ninguna nación, ni un territorio, ni un grupo de gente en la tierra que no podemos enviar una pareja si Dios abre la puerta y nos da la oportunidad. Tenemos el dinero y los recursos para literalmente ir a todo lugar del mundo. No tenemos las limitaciones que teníamos 50 años atrás. Mira, tenemos 51 conferencias en el mundo y 58 conferencias, porque algunas de ellas tienen 2 conferencias al año. Mira, si toda conferencia, esta es la primera del 2022, así que son 58 conferencias que faltan. Si cada una de esas conferencias plantaran una iglesia en una nación que no tenemos iglesias, al final del año tuviéramos iglesias en todo el mundo. Sí lo hiciéramos. No te digo que lo hagamos solo para hacerlo. Todas las dinámicas tienen que estar funcionando, abiertas, puertas y todo, pero te da una idea de hasta dónde Dios nos ha traído. Por eso tenemos que hablar de esta responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y yo creo que es increíblemente nos ayudará localizarnos como Pedro se localizó, como Pedro se encontró. La iglesia primitiva nació, el bautismo del Espíritu Santo cayó. Pedro está viendo todo esto ocurrir en su primer sermón en Hechos 2:16. Él dice: pero esto es aquello que fue dicho por el profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La versión amplificada dice: pero esto es el principio de lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Él se localizó, él se encontró en las escrituras. Lo que estoy viendo ahora es lo que Joel profetizó años atrás. Esto es aquello. Déjame decirte algo, que esto sigue siendo aquello. Esto sigue ocurriendo 2000 años después que Pedro vivió. Esto sigue siendo aquello de ir a todo el mundo, de predicar el evangelio. Amén, que sigue ocurriendo hoy en todo el mundo, más relevante y más importante que antes. Porque un compañerismo de iglesias como el nuestro, toda nación en la tierra puede ser populada con por lo menos una iglesia, una pareja. Una vez que te localizas, que te encuentras, tienes la responsabilidad. Por eso la pregunta es: ¿qué es lo que tú vas a hacer con esto en este altar? Yo creo que este es un altar en el cual cada uno de nosotros tenemos un lugar en él. No me importa quién tú eres. El creyente más nuevo, más joven, el miembro más antiguo de la iglesia, un pastor nuevo, un pastor con experiencia. Yo creo que Dios tiene una cita con todos nosotros en este altar. ¿Por qué? Porque mira, yo en un minuto voy a acabar de hablar, pero tenemos que darle lugar para que Dios hable. Dios está buscando por un corazón, un campo, para hablarnos más, para aclararnos, fortalecer, afirmar su voluntad y aclarar y definir su voluntad para que podamos actuar sobre ella. Mira, el enviar se inicia en un altar donde Dios se encuentra con nosotros. Y eso es lo que va a pasar dentro de unos minutos. Dios va a encontrarse con nosotros. Ese fuego va a caer del cielo. Habrán parejas jóvenes en nuestras iglesias y que han recibido el llamado de Dios para predicar por primera vez. Tal vez esta es tu primera conferencia. Estás sintiendo la agitación, la pasión, el celo. Has venido a conferencia sin saber: mi amor, ¿qué tú piensas? Mi amor, ¿qué tú piensas? Yo no sé. Y de repente, ahora sí sabes.
porque Dios ha hablado bastante. Enviar se inicia en el altar donde Dios considera. Génesis 12, Abraham se fue como Dios le dijo y Dios le habló a él en un altar, lo visitó en un llamado de altar. Y él respondió en Éxodo 3:10 a Moisés: ven por tanto ahora, Moisés, yo te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y eso ocurrió en un altar donde Dios tuvo una oportunidad de hablar con él. Isaías 6, versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Jueces 6:14, entonces el Señor le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios creó un lugar, una situación para poder hablar con Gedeón, y Gedeón obedeció el llamado de Dios. Mateos 28:19, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aún estamos haciendo eso. Hechos 13, la primera jornada misionaria, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y lo despidieron. La segunda jornada misionaria, el apóstol Pablo y Bernabé le dijo en Hechos 15:36, después de unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Yo creo que Pablo estaba orando, tal vez en un servicio, tal vez en un altar, y tuvo este instinto: mejor tengo que visitarlos otra vez. Un altar es un lugar de rendirse, de entregarse. Del altar salimos y vamos. Del altar somos enviados. ¿Tú sabías? Esto me puse a pensar cuando yo estaba en el jardín de Getsemaní, en un viaje a Israel. Yo estaba en el huerto, el jardín de Getsemaní, en Israel. Yo cerré mis ojos y empecé a imaginarme a Jesús en ese jardín, en ese huerto. ¿Sabías que Jesús respondió a un llamado de altar ahí? Fue en el huerto, en el jardín de Getsemaní. Fue en un altar donde Jesús... ¿Cómo tú sabes que era un altar? Porque la Biblia dice de que Él se arrodilló, se postró en su rostro. ¿Cómo vamos a hacerlo aquí? Él está enfrentando la cruz, el rechazo, todo lo que ocurrió con su crucifixión, con su pasión. Postró su rostro, oró. ¿Y sabes cuál fue la oración? Si es posible, Señor, que pase esta copa de mí, sino que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Mi forma de pensar, mi premisa es de que nuestra redención fue comprada, fue asegurada en ese altar. A partir de ahí se levantó y fue a la cruz. Ya era una conclusión, ya estaba decidido de ese punto de rendirse. Cuando tú te rindes en este altar esta mañana, tú vas a ir a algún lugar, vas a hacer algo. El altar es el lugar donde decidimos que vamos a cumplir la voluntad de Dios. Pero con todo eso, que no sea hecha tu voluntad, sino la mía. Jesús se puso de pie, se le salió de ahí. Vinieron, lo llevaron preso en un corto tiempo, y en poco tiempo Él terminó en la cruz muriendo por nuestros pecados. Pero nuestra redención fue segura en ese altar, en ese lugar de rendirse. Jesús se levantó, fue a la cruz. Tú y yo vamos a levantarnos de ese altar e ir a las naciones. Este altar puede tener un impacto enorme. Si escuchas de Dios, si te levantas con la decisión que dice: voy a hacer la voluntad de Dios. Jacob de Chaser fue un soldado cuando Pearl Harbor fue atacado. Poco después, alguien llamado Jimmy Doolittle fue inspirado a empezar un ataque en Japón, porque ellos le habían declarado a su pueblo que nunca seremos invadidos, nunca seremos tocados, vamos a gobernar el mundo. Y Jimmy Doolittle dijo: de esa manera no será. Él organizó un ataque para bombardear a Tokio. Varios aviones fueron envueltos y fue un ataque suicida. Con miedo de ser descubiertos, tuvieron que despegar de un portaaviones llamado
el Hornet y tuvieron que volar y tratar de bombardear y tratar de aterrizar en China. Algunos aterrizaron en el mar, otros se estrellaron en la tierra. Uno de ellos fue Eric D. Chaser. Él fue llevado captivo, fue llevado prisionero. Él fue torturado, fue golpeado, fue puesto en la prisión, pasó hambre, enfermedades. Y hacia el final de su estadía, antes de que se acabara la guerra, él dijo: no sé lo que me sucedió, pero él empezó a pedirle a los guardias de la prisión que le dieran una Biblia. Él dijo: necesito una Biblia para que me ayude a aguantarme. Se burlaron de él, lo golpearon más, pero eventualmente un guardia consiguió una Biblia y se lo dio. Mira, te voy a dar esto por 3 semanas. En esta celda de la prisión, congelándose, casi muriéndose, Jerzy D. Chaser empezó a leer su Biblia. Y él habla del calor del amor de Dios llenando su celda en la cárcel. Y un día, después de varios días de leer la Biblia, él conoció al que escribió la Biblia. Él le clamó a Dios en la celda que él estaba, y genuina y poderosamente nació de nuevo. Sus guardias prisioneros siguieron golpeándolo, maltratándolo, pero él empezó a decir: están haciendo esto porque no conocen a Jesucristo. Y si esto llega a acabarse y algún día yo salgo de aquí, si Dios me ayuda, yo voy a regresar a Japón y voy a traerles el evangelio. Lógico, se acabó la guerra, él fue puesto en libertad. Fue a la universidad. En 1948 él regresó y cumplió su sueño de regresar a Japón. Él pasó 30 años como misionario en Japón. Él plantó o entrenó obreros para ser pioneros más de 23 iglesias. Él murió en Oregón en el 2008. Uno de sus primeros conversos es un hombre llamado Mitsuo Foshuda. Mitsuo Foshuda encontró un folleto que Jacob de Sher había escrito de su conversión, de su experiencia de conversión. Y Mitsuo Foshuda leyó ese folleto, ese volante, se consiguió una Biblia, empezó a leerla y nació de nuevo. Él fue el piloto líder en el ataque a Pearl Harbor. Él pasó a ser un evangelista y pasó el resto de su vida predicando el evangelio de Japón y hasta predicó en los Estados Unidos. Jacob de Scherzer conoció a Jesús en un altar, y en ese altar, en una celda. Mira este altar, esto es lujo. Un altar es un altar, es un altar, es un altar. Donde sea que Dios se encuentre contigo es un altar. Y aquí es donde vamos a reunirnos y encontrarnos con Dios para tener nuestras órdenes. Estoy hablando a líderes de conferencias. 57 conferencias van a ocurrir este año. ¿Qué vas a hacer tú este año? ¿Hasta dónde vas a ir? Cuando mi esposa y yo nos sentimos llamados a Londres, ocurrió en un altar. Mark Colson cuenta la historia de oír al pastor Mitchell hacer un llamado a las Filipinas, y Mark y Michelle en aquel entonces estaban pastoreando en Sierra Vista, creo, felices, una buena iglesia, ministerio fuerte. Y Dios, como un láser, penetró su corazón. ¿Por qué no tú? Tú puedes hacer esto. Pastor Mark Colson pasó más de 9 años levantando una obra en las Filipinas, un centro de conferencias que han plantado más de 300 iglesias. Esos sucedes ocurren en un altar. ¿Qué vas a permitir que Dios te hable esta noche en este altar? Quiero toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado está. Mañana nadie moviéndose por unos momentos. Vamos a prepararnos para hablar con Dios. Vamos a prepararnos para que el fuego del cielo caiga y nos toque y nos agite frescamente esta mañana. Mientras toda cabeza está inclinada, todo ojo cerrado, tal vez has venido a esta gran conferencia y no estás bien con Dios, no estás salvo, no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero de verdad sí quieres conocerlo. Estás cansado de tu pecado, estás cansado de lo mismo, de la misma rutina, estás cansado de la misma miseria y el vacío y soledad, y eso todo puede cambiar. Si simplemente eres honesto y dices: yo sé que soy un pecador, sé que he hecho el mal y he estado mal, pero quiero estar bien con Dios, quiero arrepentirme. Quiero decirle a Dios que lo siento y recibir a Jesús como mi Salvador. Si ese te describe a ti, quiero que levantes la mano ahora mismo. Levántala bien alto, quiero verla.
Levántala alto. Quiero verla. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Veo sus manos. ¿Quién más? Alguien más esta mañana. Quiero arrepentirme. Estoy listo a arrepentirme. Estar bien con Dios. Quiero conocer a Jesús. Levanta la mano rápido. Quiero verte. Dios te bendiga. Alguien más. Tal vez estás resbalado. Tal vez antes estabas cerca a Dios. Habías oído la voz de Dios. Habías respondido a la voz de Dios, pero ya no tanto. Te has enfriado. Estás muerto por dentro y es hora de dedicar de nuevo tu vida a Cristo. No es momento de estar resbalándose. No es tiempo de resbalarse. Nunca es tiempo de resbalarse. Pero Jesús dice es momento de montarse una vez más en la montadura y descubrir la voluntad de Dios. Levanta la mano, resbalador. Gracias, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas gracias. Alguien más. Todos ustedes que levantaron la mano. Quiero que salgas de tu silla ahora. Y levántate de tu asiento y ven para acá. En mi izquierda, en mi derecha, aquí en el centro, aquí a la derecha. Quiero que salgas de tu asiento, vengas aquí adelante. Vamos a encontrar un lugar para orar. Venga, hermana, Dios te va a ayudar ahora. Alguien va a venir a orar contigo. Necesito que una hermana venga a orar con ella aquí adelante, en el medio, aquí a mi derecha, aquí a mi izquierda. Y hubieron otros que levantaron la mano. Quiero que pases aquí al frente. Hay parejas aquí que aún no ha respondido al llamado de Dios a predicar el evangelio. Vas a hacerlo por primera vez ahora. Hay hombres solteros aquí que aún no has respondido al llamado de Dios a predicar el evangelio. Vas a hacerlo ahora. Tal vez hay mujeres jovencitas aquí que tú quieres ser esposa de pastor. Nunca has respondido, nunca le has dicho nada a Dios, nunca lo has declarado. Pero hay algo en tu corazón que te dice, quiero casarme con un hombre de Dios, ir al campo de cosecha y darle mi vida al ministerio. Quiero que todas esas personas que nunca han respondido antes, que se levanten del asiento ahora y pasen aquí al altar ahora. En el nombre de Jesús. Voy a esperar unos momentos. Aquellos que nunca lo han hecho, pasen aquí al frente. Sal de tu asiento. Parejas, has venido de iglesias, por todo el país o de todo el mundo. Nunca has respondido. Discípulos que no están casados. Si no sabes, tienes que casarte primero antes de enviarte, pero estás declarándote ante Dios. Yo sé que soy llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Aquellos de ustedes que sabes que eres llamado. Tú que sabes que eres llamado y no lo has llevado serio, déjame decirte, todos tenemos que participar, tenemos que hacer todo lo que podemos lo más pronto posible. Jesús necesita regresar por una iglesia que está corriendo hacia la meta y haciendo todo lo que podemos. Ese último aliento de energía, Jesús va a regresar pronto. Las naciones están clamando, gente desesperadas. Tú eres llamado a predicar y tú lo sabes, pero no te has puesto, ni te has preparado para ser enviado lo más rápido posible en la oportunidad más pronta. Quiero que vengas al altar, quiero que te levantes y vengas aquí al frente ahora. Ven y encuentra un lugar para orar. Tal vez quiera decir que tengas que disminuir, salir de deuda, hacer decisiones. Perder la mentalidad que tienes, tengo que esperar que mis hijos crezcan, que salgan de la escuela, que estén formados, que tengan a casa. No, los pecadores no pueden esperar mientras tú estás jugando, demorándote, atrasando. Almas están esperando para oír el evangelio. Líderes de conferencia están aquí. ¿Qué vas a hacer cuando llegue tu conferencia? Puedes declararte ahora para volverte completamente radical y loco, para ir más allá de donde nunca has ido. Creo que vamos a tener una experiencia increíble esta noche. Dios, yo quiero que hables conmigo. Dame la fe que necesito para hacer lo más radical que yo pueda hacer. Vamos todos a ponerse de pie. Quiero abrir los altares a todos los demás que necesitan venir y quieren venir. Pastores, discípulos, necesitas venir a encontrar un lugar para orar. Yo no voy a hablar más. Deja que Dios le hable en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue
For he is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and he is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Ojos cerrados, cabezas inclinadas. Dios está hablando, retando, cristalizando y aclarando sus propósitos y su voluntad. Dios puede hablar tan claramente. Pablo, quiero que vayas a ser pionero en Londres, Inglaterra. Mark Olson y Michelle, ¿por qué no ustedes? Fue todo lo que fue necesario. Y mira todo lo que ha ocurrido en esos dos lugares en las últimas décadas. Es donde todo empieza en un altar. ¿Sabes cuál es el punto que diga esta mañana? El punto es que mejor que lleves en serio lo que Dios te está hablando ahora. Pastor Joe Campbell dijo, tal vez hay una docenas de veces donde Dios me ha hablado con claridad. Está ocurriendo ahora. Yo creo que sí. Un lugar, una nación, un pueblo. O tal vez solamente decir, pastor, yo no sé, lo que sé es que quiero ir. Ve y habla con tu pastor. Déjalo que él te ayude. Y quiero hablar con líderes de conferencia. Líderes de conferencias. 51 centros de conferencia, creo que hay 12, pronto 13 en los Estados Unidos y el resto están por todo el mundo. 58 conferencias que van a ocurrir. La estrategia de nuestros centros de conferencia empezaron orgánicamente nuestro compañerismo, es una dimensión increíble. Quiero decirle a líderes de conferencia que esto no es pura suerte. El futuro de la iglesia de Jesucristo, el futuro del evangelismo mundial es, mira, reposa y descansa sobre ti. Oír de Dios, el nivel de riesgo que estás dispuesto a tomar, de salir adelante y aventurarte donde nunca has ido antes. Mientras tienes tu conferencia este año, le harás lugar a Dios para que Él hable también, porque eso es lo que vamos a necesitar. Si es que vamos a poner obreros en todos los lugares de la tierra que Dios quiere que vayamos. Y yo espero que lo estoy haciendo claro. Jesús le dijo a sus discípulos ir a todo el mundo y predicar. Y ellos no podían, ¿estás loco? Ni siquiera sabían cómo era el mundo. Cuando Él nos dice a nosotros ir a todo el mundo, nosotros sí sabemos lo que es el mundo y podemos. No hay una nación, no hay un grupo en la tierra en el cual, que si Dios abre las puertas y nos prepara, no podemos enviar a alguien. No tenemos límites como teníamos antes. Podemos levantar cualquier cantidad de dinero necesaria. Si tuviéramos 15 parejas para anunciar esta noche, hay dinero. Yo no me preocupo de eso. Si estás dispuesto, Dios este año, vamos a hacer lo radical más que nunca antes. Señor, quiero que hables conmigo con cierta claridad y estoy buscando tu voz este año para hablarme. Y mientras estoy hablando en este altar que estás hablando conmigo, vamos a declararlo esta mañana, diciendo, sí Señor, lo voy a hacer. Sí Señor. Vamos a orar conmigo. Dios en el cielo, obediencia y oír de ti será la marca de mi vida a partir de hoy. Todo otro asunto, preocupación o problema va a ser hecho secundario a oír tu voz y a obedecer lo que tú me estás hablando. Y yo estoy buscando
y esperando de que este sea el año más radical de mi relación contigo, donde hacemos mayores avances de lo que hemos hecho antes. Yo me rindo y me entrego como Jesús se rindió en el jardín, como Abraham se rindió en el altar, como Moisés se rindió en la zarza ardiendo, como otros se han rendido en sus momentos bíblicos. Estoy oyendo tu voz y me estoy rindiendo. Y todos tenemos que participar. Voy a hacer todo lo que puedo, lo más rápido que puedo, en el nombre de Jesús. Declaro esto ante Dios y mis hermanos y mis pastores, en el nombre de Jesús. Vamos a darle gloria a Dios esta mañana. Señor, envía fuego del cielo, Señor. Señor, envía tu fuego en el cielo, confirmando tu palabra ahora, Señor. Consume nuestras vidas con tu pasión, tu celo, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Porque yo te digo esta mañana, hay hombres aquí. Te he estado hablando directamente. Te hablé a ti acerca de naciones. Estos no son lugares imposibles, sino que son posibles. Donde yo hablo contigo y te he dado el nombre de una nación. Tú dices, ¿es eso imposible, Dios? Yo te digo, todo es posible con Dios. Y estoy hablándole a los hombres de estas naciones musulmanas. Yo voy a moverme. Yo voy a empezar a abrir las puertas. Naciones que oyen mi evangelio, pero yo abriré las puertas aún. Yo hablaré y digo, yo soy el Señor. Estas naciones necesitan el evangelio. Te lo he declarado. Hay muchos hombres aquí. Yo he hablado específicamente sobre Afganistán. Yo he hablado contigo acerca de yo te he hablado de Kuwait, yo te he hablado aquí sobre estos lugares específicos. De salir adelante, predicar el evangelio en estos lugares. Paso de fe. Yo estaré contigo. Yo haré lo imposible. Soy el Dios de los milagros, señales y maravillas. Y yo igual que tú sabrás. Tú verás una cosecha de naciones que vendrán. Será un avivamiento como tú has soñado. Y tú sabrás una obra de nuestro Dios. Así que
Amén. Tengo que hacer esto. Yo iba a no hacerlo por el tiempo, pero necesito que des un paso atrás del altar. Yo quiero que todo líder de conferencia que está aquí esta mañana venga aquí adelante y haga una hilera aquí al frente. Estos son líderes de conferencias que van a estar comisionados de esta conferencia. Tal vez hay líderes de conferencia que estás aquí, estás escuchando. Donde sea que estés, vamos a orar, vamos a comisionar todo líder de conferencia de esta conferencia. Dios va a hablar contigo directamente de conferencias. Algunos tienen otros, tal vez otros profundos en temporadas, pero será una temporada de Dios hablando contigo, abriendo tus ojos, dándote cargas, dándote visión para hacer cosas más radicales de lo que has hecho antes. Quiero que estiren sus manos hacia estos hombres y una vez más quiero decirte, esto no es pura suerte. Dios tiene el pueblo de Dios. Este es el compañerismo de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo en la tierra. Dios ha hablado con todos estos hombres, los ha levantado y les ha dado ministerio y confianza a ellos, con finanzas, con personas, con discípulos. Y estos hombres se espera que vayan más allá de lo normal y aventurarse a un lugar que nunca han ido antes. Y yo quiero orar ahora mismo. Y después voy a imponer manos en todos ellos rápidamente. Esto es una comisión de ir adelante este año y vamos a hacer, este es el tema de nuestra conferencia, avanzar. Vamos a avanzar más de lo que hemos avanzado antes. Y todos estos hombres plantan de 10 a 20 iglesias. Lo que están escuchando por la internet, plantan de 10 a 30 iglesias. Eso es un avance serio y podemos ir mucho más allá. Puedes decir amén, Padre. Te pedimos ahora por estos líderes, estos hombres. Dios, te pido que tu diestra esté sobre sus vidas, Señor. Que a partir de este día tú puedas acelerar, Señor. En el nombre de Jesús. Dios, te pido por una unción especial, una gracia especial, claridad, Señor. Háblale a mis hermanos, Señor. Dale unción, favor y fe y gracia. Gracia y unción, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a mi hermano para ir en la India, Señor. Toca a mi hermano para Argentina y para las naciones, Señor. Toca a mi hermano, Padre, con una palabra clara, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a mi hermano, Señor. Yo te pido por una gracia y un favor, una dimensión de unción sobre su vida, Dios. Confirmación, Señor, en el nombre de Cristo. Oh Dios, una gracia especial, una unción sobre nuestro hermano, Dios. Dale visión más allá de lo que él ha visto, Señor. Recursos más allá de lo que ha podido tener. Discípulos, Dios, levantados, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Toca a mi hermano, Señor, con una gracia, favor y unción especial, Padre, poder y dominio, Señor. Señor, dale gracia y favor, bendición y unción, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Vamos a darle gloria al Señor una vez más mientras viene nuestro hermano. Amén. No se olviden de traer de regreso los radios de